hermanos. Es un placer para mí estar en esta mañana partiendo la palabra de Dios con ustedes. Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Ustedes han querido desarrollar el tema en estos 3 días, humillados en su presencia. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, muchas gracias porque nos reúnes en esta mañana en este santo templo. Nos has traído para bendecirnos, para hablarnos. Prepara nuestro corazón, humíllanos. Danos un corazón sencillo que pueda escuchar y que pueda obedecer. Toma control de cada persona y que nadie salga de este lugar igual que como entró, sino transformados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no es común que la gente hable de la humildad. Por eso vamos a hablar esta mañana de la humildad, una virtud en peligro de extinción. A la gente no le gusta esa palabra. Nadie pone en un currículum, yo soy humilde. Nadie pone eso. Porque eso no se ve bien. Porque tenemos un concepto equivocado de la humildad. De manera pues que la humildad no forma parte de los valores que esta sociedad posmoderna le gustaría exhibir. A la gente le gusta exhibir sus títulos universitarios, sus logros en la vida, pero presentarse como una persona humilde como que no vende. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quien está diciendo eso es Dios. Quien está diciendo eso es Dios en persona. El que estuvo en la creación haciendo los cielos y la tierra. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y parece que es como un contrasentido que lo diga, porque normalmente eso no se debe decir, pero alguien tiene que decirlo. Y quien lo dice, y con mayor autoridad, es nada menos que Dios en persona. El lugar de la humildad en el pensamiento cristiano no ocupa el lugar que debería a la luz de la revelación bíblica, ni siquiera en el pensamiento cristiano, ni siquiera en la iglesia. De manera que hay que rescatar esta virtud que está mucho más allá, por encima de lo que es una palabra, una expresión. Vamos a comenzar entendiéndonos. Vamos a comenzar aclarando cosas.
porque hay conceptos que la gente tiene de humildad que no son humildad. Y que vamos a empezar aclarando lo que no es humildad y que mucha gente entiende como humildad. Por ejemplo, la humildad no significa que seamos pobres. Los políticos utilizan mucho los humildes. Hay humildes, esos que llaman humildes, que son supremamente orgullosos. Hay un orgullo que se arrodilla. Y cuando lo vemos arrodillado creemos que son humildes. No, ese es un orgullo arrodillado. Porque estar arrodillado no significa estar humillado. Estar arrodillado significa estar arrodillado, más nada. Y usted se puede arrodillar por las buenas o por las malas. Es decir, hay expresiones físicas que la gente le atribuye una realidad moral cuando no es así. Las palabras en español y en cualquier otro idioma tienen varios significados. Los eruditos llaman eso acepciones. Y una de las acepciones, es decir, de los significados que la academia acepta de la palabra humildad, es precisamente esa, la gente desamparada, la gente marginada. Entonces, cuando una persona vive en esa condición, ustedes oímos hablar de los humildes, los desamparados. La humildad de la cual estamos hablando esta mañana no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de humildes, no estamos hablando de gente pobre, de gente que se está muriendo, de gente que no tiene que comer. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una virtud. Cuando hablamos de humildad, no significa que somos personas calladitas, silenciosas, que nunca se defienden. Ay, pero es que él es muy humilde. Porque le dijeron todo eso y se quedó calladito. Bueno, a lo mejor se quedó callado por otra razón. A lo mejor se quedó callado porque estás esperando una mejor oportunidad para responder. No porque es bíblica y teológicamente humilde. No es tener una apariencia de mansedumbre. No es poner una cara de triste. No es no reclamar lo que usted tiene que reclamar. Humildad no es arrastrarse. Hay gente que se arrastra orgullosamente. Porque ese arrastrarse le va a traer algún beneficio. Entonces ahí no hay ninguna humildad, aunque parece. No es arrastrarse. Humildad no es ignorar nuestros principios. Por ejemplo, Pedro en Antioquía se encontró con Pablo. El famoso era Pablo, no Pedro, pero el líder era Pedro. Así es la vida. Pedro era el que queda al frente de la iglesia cuando Cristo desaparece del panorama. Pablo llega después, pero Pablo era el gran teólogo. Y Pablo toma en cuenta una debilidad que un líder como Pedro no se podía dar el lujo de tener, como era confundir al liderazgo gentil. Una debilidad que la tuvo Pedro y que la puede tener cualquiera. Es decir, cuando no decimos lo que tenemos que decir, o cuando jugamos para los dos equipos para que ninguno de los dos se moleste. No, cuando uno tiene que decir las cosas a la luz de verdad, las dice y el que se moleste, bueno, que se acomode después. Pero yo no puedo estar
en una actitud que no se compadece con los principios cristianos, que fue lo que le pasó a Pedro, porque los judíos tenían dificultad en aceptar a los gentiles en la nueva fe cristiana. Y entonces unos decían una cosa y otros decían otra, y Pedro jugaba con los dos equipos, para no molestar a ninguno de los dos. Y Pablo, de frente, no solamente lo dijo en público, sino que quedó registrado en la Escritura. Y hasta donde conocemos, Pedro nunca se molestó por eso, porque era verdad lo que decía Pablo. Es decir, la actitud de Pablo fue la actitud de dignidad. Y la actitud de Pedro era una actitud para complacer a todos. Y bueno, hermanos, a veces los cristianos no podemos complacer a todos. La humildad no es negar nuestras virtudes. ¿Qué dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada, oigan, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Escuchó eso? No debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. O sea, hay un concepto que yo tengo que tener de mí. El ser humilde no me obliga a desconocer lo que yo soy. Ah, ¿usted es doctor? Sí, usted es doctor. No, yo soy analfabeto. No, él es doctor. Ya. Porque usted ponga cara de triste y arruinado y diga que es analfabeto siendo doctor, eso no lo hace humilde. Es decir, la humildad no es una actitud que yo asumo para que la gente crea que yo soy lo que no soy. No somos humildes porque ponemos cara de humildes, somos humildes porque somos humildes. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay un concepto que yo tengo de mí y usted tiene un concepto de usted. Todos tenemos un concepto de nosotros. Ahora, hay gente que cree mucho más de lo que son. Esa es otra historia. Pero tampoco es bueno que usted se ponga por debajo de lo que es, para que la gente lo vea de otra manera. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ser humilde no es poner cara de humilde. Vamos a la palabra de Dios, a ver lo que significa verdaderamente ser humilde. La humildad, a la luz de la palabra de Dios, es una actitud de sumisión ante Dios y ante los demás, que tiene que ver con servir a Dios y servir a los demás, pero sin buscar gloria. ¿Qué le pareció eso? Servir sin levantar una bandera. Servir sin tomarse un selfie. Miren. ¿Usted ha visto esas empresas que dan un cheque para ayudar a una asociación esa? ¿Cómo es que le llaman? Una ONG. Entonces le dan un cheque y sale el tipo con el cheque así. Para que todo el mundo... Entonces, ¿para qué están dando nada? Denlo, y si lo quieren dar, lo dan. Pero no tienen que estar con esa payasada de enseñarle a todo el mundo, miren qué buenos somos. Ya se echó a perder. Ya el hecho de publicar eso ya se acabó. Ya eso anula la esencia de la humillación, de la humildad. Si tenemos que darle a alguien se lo demos, pero no tenemos que tocar trompeta. Cristo, el más poderoso, es el paradigma de la humildad. La Biblia dice, fíjense, que Él se humilló a sí mismo. No es que lo humillaron,
Porque no es lo mismo humillarse que ser humillado. No es lo mismo. No es que humillaron a Cristo, es que Él decidió ser humilde. Él no valoró su propia reputación, su propio honor, sino que se ofreció voluntariamente en cada situación. Uno observa el ministerio de Jesucristo, increíble, no tiene comparación. Es el Hijo de Dios, es Dios en persona, que nace de una mujer, que camina 30 y tantos años por la tierra con nosotros, que se detiene a cargar un niño en la calle, porque las mujeres traían a los niños para que Jesús los tocara. ¿Por qué las mujeres hacían eso? Bueno, porque las mujeres son muy inteligentes. Una inteligencia natural, superior a la de los varones en muchos casos. Y entendían que algo tenía que pasarle a unos niños que el Señor tocara. El Señor nunca mandó a llamar a nadie, ni mandó a que le trajeran muchachos para que los tocara. Eso lo inventaron las mujeres. Y fue un invento maravilloso porque esta mañana lo hicimos aquí. ¿Ya no fue? La presentación de niños nace de allí. La ceremonia de la presentación de niños nace de esa presentación que la inventaron las mujeres en las calles de Judea. Y Jesús no se comportó, siendo una persona tan importante, no dijo lo que dijeron los discípulos. Oigan, pero dejen al Señor tranquilo, qué fastidio, ese poco muchachos gritones y llorando, déjenlo que el Señor está ocupado. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Y la Biblia dice que Cristo se indignó. Se indignó porque no pudo entender, porque los discípulos no podían entender lo que significa un niño para Cristo. ¿Usted sabe cuál es el paisaje más hermoso que van a contemplar sus ojos durante toda su vida? La cara de un niño. Usted quiere recibir una bendición, mírele la cara a un niño. Y ahí tiene la mayor bendición. Ahí está la inocencia. Ahí está el rostro de Adán cuando lo creó Dios antes de pecar. No valora su propia reputación, camina y se encuentra con la mujer hemorroísa y le resuelve el problema. Decide resolver el problema del lío de cientos de años de los judíos con los samaritanos y pasa por Samaria. Decide pasar, iba para el norte y los judíos no pasaban por Samaria, tenían que rodear y pasar, preferían pasar 2 veces el Jordán para no pasar por Samaria. Y Cristo dijo, voy a pasar por Samaria, no importa lo que pase. ¿Y con quién se encontró? Bueno, ¿con quién se iba a encontrar? Con una mujer samaritana. Y vean ustedes el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Pero hay demasiada información teológica en el diálogo de la mujer samaritana con Jesús. Se encuentra con un hombre que está pegando gritos porque es ciego y sabe que Jesucristo está pasando por ahí. No lo ve, pero sabe. Y empieza a gritar y la gente empieza a molestar. Cállate, hombre. Callen ese hombre, qué fastidio, cállenlo. Y el hombre dijo, cállenlo. No, yo grito más. El que está pasando es Jesús. Y Jesús lo oyó. No permitió que el sistema ni que sus asesores le indicaran, Señor, no le hagas caso, es un pobre viejo ahí gritando. No, ya va. ¿Qué quieres que te haga? Se paró. Eso es humildad. Una agenda apretadísima, pero se para atender a un ciego. Va camino a la casa de un funcionario que tiene la hija
enferma. Y en el medio se atraviesa una mujer hemorroísa y le resuelve el problema en un paréntesis a una mujer desconocida mientras continúa para la casa del funcionario que tiene la hija enferma. Era Jesús. Hay un féretro que está por allí pasando por la calle. Se le acaba de morir un hijo a una viuda. Ya era una tragedia ser viuda. Y ahora sin hijo, peor tragedia todavía. Y Cristo se para en el medio y resuelve el problema y le saca al muchacho de la urna y se lo entrega a la mamá. Sí. Pongo el ejemplo de Jesucristo porque Jesucristo era la persona que tenía menos razón para ser humilde. Porque uno ve, por ejemplo, algunos ministros por allí que tienen cierto éxito y cierta fama, y uno los mira de lejos y lo menos que hay es humildad. Uno percibe, sí, hay que decirlo con tristeza, ¿verdad? Hay que decirlo con tristeza porque lo menos que aparentan es la humildad de Cristo. Y uno se le va a acercar. Recuerdo que una vez nos invitaron a un país, a unos ministros, y entonces estábamos hospedados en la casa de una de las personas que formaba parte del círculo de seguridad del ministro más grande. Y él estaba empeñado en que nosotros fuéramos a conocerlo, pues. Yo en lo particular nunca he sido eso de estar, mire que, porque me dio un autor, no me gusta eso, no es mi temperamento, pero bueno, como los demás estaban, bueno, está bien, me dejé llevar. Y cuando llegamos donde estaba el señor, super reverendo ministro, nos miró de arriba abajo, como si nosotros fuéramos unas arañas que lo íbamos a picar. Yo sentía el frío de la mirada. Yo dije, menos mal que yo estaba de último en la fila. Y entonces me hice el loco y me devolví. Porque si el Rey de Reyes y Señor de Señores me atiende a la hora que yo quiera, llora conmigo, se detiene a resolver mi problema, ¿por qué yo tengo que soportar que un hijo de quien sea exhiba su orgullo porque él cree que representa algo mayor de lo que yo soy? Por amor de Dios. Ah, Cristo, hermanos. Cristo, que viene a vivir entre nosotros, que come con nosotros, que llora con nosotros, sufre con nosotros, camina por las calles polvorientas de Judea y de Galilea del siglo I, y es el Hijo de Dios. Y con las únicas personas que es duro y directo es con el liderazgo corrompido, mundano, alejado de Dios, que no entendieron y nunca aceptaron que Él había venido. Y les decía con mucha dureza lo que tenía que decirle. Pero cuando agarraron a aquella mujer, ¿se acuerdan? Que de acuerdo a la ley tenían que apedrearla. La trajimos, Señor, mira, la agarramos con la mano en la masa. Hay que apedrearla. Y el Señor no discute eso, porque eso no se podía discutir. Eso es lo que decía la ley. Está bien, vamos a apedrearla, pero el primero que nunca haya pecado, tírele la piedra a ella. A ver, ¿quién se anota? Ajá, ¿quién se anota? Arranque pues. Y no había uno. Porque ellos eran más pecadores que ella. Lo que pasa es que nadie los había visto. Y a los que agarraban y apedreaban por adulterio eran las mujeres, a los hombres no. Los hombres podían ser adúlteros las veces que quisieran, pero las mujeres no. Ajá, ¿quién inventó eso? Y Cristo dijo, el primero
Que sea inocente, que le tire una piedra. Y se fueron, porque les metió el dedo en la conciencia a los orgullosos líderes. Y el Señor se agacha y habla con la mujer. Se pone a su nivel. ¿Dónde están los que te trajeron? Se fueron, Señor. Está bien. Vete tú también, pero no peques más. Si alguien podía apedrearla era Jesús. Pero el único que podía apedrearla, porque no tenía pecado, le dijo, vete y no peques más. Eso es un ejemplo de humildad, de verdadera humildad. Pero cuantas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Quien está diciendo eso no es un analfabeto. Quien está diciendo eso es nada menos que Saulo de Tarso, un hombre que tenía toda la razón para ser orgulloso, un erudito. Pablo formaba parte del Sanedrín, que era el concilio judicial de los judíos. Pablo tenía una formación griega. Pablo era un ciudadano romano. Decir eso en ese tiempo era un hándicap increíble. Y Pablo perseguía al camino, a la iglesia, porque creía que debía hacerlo. Porque eso fue lo que lo enseñaron. Hasta que se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando se encuentran esos dos trenes, ¿se acuerdan? El encuentro. Cerca de Jericó al mediodía, se encuentran esos dos trenes, Jesús y Pablo, y chocan. El Hijo de Dios y el más grande de los hombres después de Cristo, Pablo. El que escribió la doctrina del Evangelio. El que estuvo en el tercer cielo. El único hombre que estuvo en el tercer cielo. Y por eso escribe Romanos. Y por eso escribe Gálatas. Y cuando usted estudia Gálatas y Romanos, usted dice, este es un razonamiento que está por encima de la mente humana. Él lo recibió en el tercer cielo, donde recibió esa revelación que no le es dada al hombre, pero Dios se la dio a él. Ese hombre que está allí, Pablo, se encuentra con Jesús. Está equivocado y está persiguiendo al Evangelio. Y cuando cae en el suelo, hace una pregunta. ¿Quién eres? Señor. No sabe quién es, pero sabe que es un Señor. ¿Quién eres? Señor. Ah, mucho gusto, Pablo. Yo soy Jesús. Mucho gusto. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se acabó la perseguidera, Pablo. Ahora te van a perseguir a ti, hasta que te mueras. No hay ningún problema. Y Pablo se convirtió en perseguido desde ese momento hasta que murió. Y el hombre que llevó el Evangelio con mayor éxito a todas partes y el hombre que interpretó el corazón de Dios. Y él dice, cuanto en lo que a mí se refiere, estimo todas las cosas grandes de la vida como pérdida. Todo lo que permite que el hombre se enorgullezca y que levante la nariz
y que ande con la nariz parada. Pablo dice, eso es basura. No me enorgullezco de todo eso. Mi orgullo es servirle a Cristo. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Humillarse es no exigir los merecimientos correspondientes y renunciar a ellos por amor a otra persona. He observado varias veces en mi vida, cuando hay un evento, y bueno, llegan los pastores, los reverendos, esto y el otro, y entonces hay un lugar para, usted sabe, ¿no? Primero, segundo, tercero. Y le dicen a los ujieres, no, por aquí no puede pasar nadie. Y el ujier, bueno, hace su trabajo y no deja pasar a nadie por allí. Entonces llega un reverendote y va a pasar por ahí. Y el ujier, que no lo conoce y que no tiene por qué conocerlo necesariamente, le dice, hermano, por aquí no puede pasar, ¿tiene? Y usted no sabe quién soy yo. Si yo fuera el ujier, le diría, no sé quién es usted y la verdad es que no me importa mucho. Porque a mí me dijeron que por aquí no pasaba nadie. Así que yo no tengo por qué preguntarle a la gente quién es. Mi pastor o mi autoridad me dijo que por aquí no pasara nadie, que pasaran por allá. Así que por favor pase por allá. Entonces empiezan a sacar las credenciales. Ese es el problema de la humillación. Es no exigir lo que yo sé que merezco. Tengo un rango, ¿verdad? Y tengo una autoridad ganada por los años en el ministerio. Y eso es normal. Pero no me lo pongo en la frente aquí, con lucecitas que prendan y apagan. Para que la gente vea que soy yo. Y que cuidado con cuando yo llego tenía que tocarme el himno nacional. No. La Biblia dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y el altivo puede ser altivo cristiano o altivo mundano. Pero ahí hay muchos altivos cristianos. Bueno, como nosotros somos cristianos, estamos hablando de los altivos cristianos. Ser humilde es no autopromoverse, no hacerle sentir a la gente que nosotros somos los que podemos resolver el problema, aunque sepamos que eso es verdad. Que la gente lo descubra. Ser humilde es desentendernos de nuestro prestigio. Eso es difícil, hermano. Porque es que eso va contra la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es cómplice. Por eso la gente no puede confiar en la conciencia. Hay gente que le dice, no, mi conciencia no me acusa. ¿Y quién te dijo que tú puedes confiar en tu conciencia? Si tu conciencia es cómplice. Es que la conciencia tuya es la conciencia de un pecador. Entonces la conciencia de un pecador es pecadora. Y un pecador no puede confiar en la conciencia suya porque es una conciencia que ya tiene una mancha. No es en la conciencia que tenemos que confiar, es en la palabra de Dios. En lo que la revelación de Dios tiene para esa conciencia pecadora. Su conciencia no es una guía exacta que lo pueda llevar a la verdad. Ser humilde es todo lo contrario de ser una persona orgullosa, que no se le puede decir nada, que no se le puede reclamar. Y cuando hay que reclamarle, hay que pensarlo mucho y orar 15 días antes para hablar con esa persona. No, ten cuidado, porque ese hermano es delicado.
No, cuidado si le dices algo a esa persona. ¿Por qué no? Porque tú sabes cómo es él, tú sabes cómo es ella. Ser humilde es no creer que somos los únicos que sabemos. Hay gente que sabe más que usted. ¿Usted sabía eso? No, yo soy doctor en teología magna cum laude. Olvídese, hay uno que sabe más que usted. No importa lo que haya estudiado, siempre hay alguien que sabe más que usted. O sea que no pierda tiempo en eso porque usted no vino a competir. No creer que somos mejores y siempre darle la gloria a Dios. Porque la gloria siempre le pertenece a Dios. Ser humilde es ser capaces de abandonar nuestra propia reputación, nuestro propio honor, para ser obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ser capaces de hacer un progreso increíble cuando aprendemos a ser humildes. Fíjense que estoy hablando de la humildad como una decisión. Hay gente que tiene un carácter, un temperamento sencillo, y hay gente que son muy complicados. Y bueno, todo el mundo sabe cómo entrarle a cada quien. Pero no nos confundamos. No importa el temperamento que tengamos, la humildad es un mandato de la palabra de Dios. Es un mandato a parecernos a Dios. Quien no tiene ninguna razón para ser humilde, pero es el más humilde de todos los humildes. Rey de reyes, Señor de señores, hizo el cielo, hizo la tierra, tiene poder, no tiene por qué hacerle caso a nadie, pero es humilde. Manso y humilde de corazón. Todo sistema de pensamiento tiene que convertirse en una manera de vivir. Todo lo que nosotros creemos que somos, bueno, ¿usted cree que es eso? Bueno, vívalo. Es una manera de vivir. La oración es una manera de vivir. La humildad es una manera de vivir. No una manera de funcionar, una manera de vivir. Porque yo puedo ser quizás muy respetuoso con una persona poderosa porque tengo miedo en las consecuencias. Pero si es una persona de esa, que yo sé que no me puede hacer ningún daño, entonces me aprovecho y le levanto la voz y le grito. Pero no le levantas a la voz y le gritas a un general, ¿verdad? Porque sabe que ahí te puedes meter en un lío. Pero a un hijo de la calle que va por ahí que no tiene ni sabe cómo se llama, a ese le puede decir lo que sea, porque te aprovechas de que él no te puede responder. Ser humilde no es ponerse un disfraz de humilde. La humildad no se disfraza. La humildad es una virtud que nos libra de la soberbia y del orgullo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor. Salmo 4. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios prefiere la humildad. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense, cuando Cristo aparece en el panorama, Él no buscó los eruditos para que fueran sus discípulos, Él buscó pescadores. ¿Quién era Pedro? Pedro no era graduado de ninguna universidad. Pedro era un pescador. ¿Ustedes se imaginan? Ajá, y el hermano de Pedro y el otro y el hermano, pura gente común y corriente. Si a nosotros nos hubiesen entregado el trabajo de escoger los discípulos de Cristo, todavía no lo hubiéramos escogido. Hubiéramos ido a la Universidad de Yale, de Harvard, la Sorbona. Cristo no fue a ninguna de esos, ahí en la playa.
los escogió. Tremendo. 12 hombres comunes y corrientes. Y Cristo decidió con esos hombres cambiar al mundo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos evitar los hechos que nos permitan destacarnos y ser egoístas y envidiosos. Cuando usted haga algo bueno, no levante la cara para que todo el mundo lo vea. Hágalo ya. Y si le preguntan, sí, yo lo hice. Pero no se ponga... Hay gente que hacen un favor y entonces llaman a CNN para que le hagan una entrevista. Y lo ponen por las redes, en fin. Debemos de actuar con firmeza. Siempre, no nos equivoquemos, debemos de actuar con firmeza. Siempre que se trate de defender los principios de la palabra de Dios, no importa ante quién estemos. El más humilde fue Cristo. Pero cuando llegó al templo, ¿te acuerdan? Y vio que estaban convirtiendo el templo en una tienda para vender y comprar, ¿qué hizo? Cristo no dijo, buenos días, señores. Si fueran tan amables, por favor, pudieran dejar de... No, agarró las mesas y las tiró. Y el que se puso cómico le dio con un látigo a todo el que iba pasando. ¿Se da cuenta? No nos confundamos. Porque lo que Cristo tenía que hacer era eso. Porque estaban violando la casa de oración. Y él dijo, mi padre dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes las han convertido en casa de ladrones. Y eso no lo hizo en cámara lenta, lo hizo con la violencia que se requería por el irrespeto. Cuando usted tiene que defender los principios del reino de Dios, usted lo defiende con la frente en alto y con la voz en alto. Eso no choca con la humildad. No crea que por ser humilde usted tiene que callarse ante el pecado y ante el error y cuando la verdad está siendo lastimada. Usted siempre va a tener el deber de levantar la voz con respeto, con dignidad, cuando los principios del reino de Dios están siendo cuestionados y eso no vulnera su condición de humilde. La humildad es algo opuesto a la presunción. No es lo mismo que usted se humille a que lo humillen. Hay gente que le gusta humillar a los demás, a los que puede humillar. Son dos cosas distintas. Hay una falsa humildad que no es más que hipocresía. Hay gente que no es humilde, pero se comporta como humilde, pone una cara de humilde. No, la humildad no es por la cara. Usted puede tener la cara de lo que usted quiera, pero la gente no es humilde por la cara, es humilde por la vida. Porque como es una manera de vivir, es humilde en la casa, es humilde en el trabajo, es humilde cuando está sentado en su oficina como gerente de una gran empresa, es humilde. Y cuando está discutiendo con su esposa en la casa, también es humilde. Y cuando está con los nietos y cuando está reclamando un problema, es humilde. Porque es una manera de vivir. La verdadera humildad no nos denigra, sino que nos confirma en el lugar preciso y valioso que nos corresponde como criaturas de Dios. Es decir, usted tiene una dignidad. Todos nosotros tenemos una dignidad con la que Dios nos crea. Y esa dignidad tiene que ser respetada. Y usted no puede permitir que esa dignidad alguien le pase por encima. Porque usted es un hijo
de Dios. Y tiene que reclamar el respeto debido a esa dignidad. La humildad no tiene la intención de producir en nosotros un sentimiento de miseria, sino evitar el sobredimensionamiento equivocado de nuestra realidad. Si usted tiene dinero, lo tiene. ¿Y cuál es el problema? Que tiene dinero. Eso no es ningún pecado. Ojalá todo el mundo lo tuviera. ¿Usted tiene dinero? Sí, yo tengo plata. ¿Usted es rico? Sí, yo soy rico, yo soy millonario. Ay, pero no, usted me está preguntando si soy rico y yo, sí, me está diciendo que si soy rico, sí, yo soy rico y tengo mucha plata. Ay, pero debiera ser humilde. ¿Y qué tiene que ver eso? Con que yo tengo dinero, voy a decir que no para parecer humilde. No. Entonces es un humilde mentiroso. Siempre habrá alguien mejor que nosotros en todo sentido de la palabra. Cuando somos humildes no actuamos bajo impulsos egoístas o vanidosos. Cuando somos humildes no consideramos a los demás sino como superiores a nosotros mismos. Cuando me relaciono con los demás nunca me pongo por encima, sino la Biblia dice, considerando a los demás como superiores a él, por si acaso. Porque uno se equivoca, hermano. A veces uno se consigue con unas personas con un nivel de tranquilidad y usted no sabe con quién está hablando y usted cree que es un hijo de vecina y resulta que en la que usted va hurgando en esa persona y un momento usted dice, Dios mío, ¿quién es este? Lo que pasa es que es humilde y no te dijo, no te enseñó el currículo, pero cuidado, es mejor que vayas con calma, no vaya a ser que te pase algo desagradable. No se aferra a sus derechos. El humilde no se aferra a sus derechos, a sus posesiones, a sus títulos. Se identifica con los demás y muestra empatía. Siempre que estoy comiendo en mi casa, me acuerdo de la gente que no tiene comida, porque hay millones de personas en el mundo que no tienen comida. Y yo tengo mi comida allí, caliente, la que me gusta. Siempre la he tenido. Pero debo ser consciente que a mi alrededor hay gente que no tiene. Y debemos ser cuidadosos de tener la disposición de compartir lo que Dios nos da. Porque es Dios quien nos los da. Todo lo que tú tienes te lo da Dios. Todo, todo, todo. Lo primero que te da es la vida. ¿Tú crees que eres dueño de la vida? Nadie es dueño de la vida. Nadie puede decir, yo no me voy a morir. El otro día me dijeron por allá en Venezuela que me iba a morir en el 2028. Me lo dijo un profeta, como no lo conozco, pues no estoy angustiado. Y si lo conociera y fuera verdad, tampoco estaría angustiado. Porque al fin y al cabo yo sé que en algún momento me voy a morir. Dentro de un año voy a cumplir 80 años y ya está bueno, ¿verdad? Pero no estoy angustiado por eso. Si son 80 o lo que sea, el Señor me va a permitir que yo viva hasta el último día. Y no estoy interesado en decirle a Dios, dame un día más. No me interesa vivir en la tierra un día más. No hay ningún placer en el mundo que me gane a mí para seguir viviendo en este mundo. Uno ve lo que está pasando, uno oye las cosas que están pasando y uno dice, Dios mío, ¿y a dónde vamos a llegar? Bueno, no lo sabemos. El mundo cada vez le escupe el rostro a Dios. Pero nosotros vamos a vivir aquí hasta el día que Dios quiera. Con salud o con enfermedad. Lo que nadie puede decir es yo le voy a comprar unos días a Dios. No. Si Dios te dice ya, es ya. Se acabó.
Ser humilde significa obedecer a Dios siempre y esperar que si usted va a ser exaltado, que sea Dios quien lo exalte. Porque hay gente que viene de la nada. Hay gente que viene de abajo, del hambre, de la miseria, del abandono. Y llegan a ser grandes personajes. Y usted dice, wow, ¿y cómo fue? Bueno, gente luchadora, gente que trabaja para lograr, y eso es maravilloso. Y usted busca a veces la historia de los grandes, de los que dirigen al mundo, y se va a asombrar, porque muchos de ellos no nacieron en cuna de oro. Vienen luchando, venciendo las dificultades, pero sin hacer bulla, sin llamar la atención. Obedézcale a Dios siempre y espere que sea Dios quien lo va a exaltar. No se exalte a sí mismo. Cuando usted espera el tiempo de Dios, Dios hace así. Y lo exhibe en el mejor escenario que Él tiene. Pero eso lo hace Dios. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. El hombre que muere en una cruz, el hombre que es humillado, maltratado y abandonado por sus amigos, no es el paradigma de un hombre exitoso, pero es el más exitoso de todos. Porque sin esa humillación no hay salvación. Si Cristo no se humilla, no hay cielo para nadie. Tuvo que humillarse y terminar su vida física como un hombre despreciado, maltratado, despojado de su honor, no solamente por los romanos, sino por su pueblo. Y en el Getsemaní, en la cruz, termina su vida y resucita y nos redime. Nuestra salvación descansa en la humildad de Dios. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Se acuerdan cuando, voy terminando, se acuerdan cuando Samuel va a la casa de Isaí? Dios le dice, anda para que elijas al próximo rey, y traen a todos los candidatos. El profeta dice, Samuel dice, no, aquí como que hay algo raro. No, esos no son, le dice Dios. Ninguno de esos es. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? ¿Estos son todos? No habían invitado al más importante. Es posible que estés esperando que te inviten un día y no te invitan. Quédate tranquilo. A David no lo invitaron porque no lo consideraron. Porque la mente de la gente es así. Pero Dios no anda con esos cuentos. A Dios no hay que darle informes. Él sabe quién es cada quien. No luches por sacar la cabeza para que te vean. No hagas eso. Son todos tus hijos, bueno, pero ahí está el último, pero es que él está por allá cuidando de las ovejas, hediondo y sudado por allá, hediondo a oveja. Mira que vete para la casa que hay un profeta allá que quiere hablar contigo, y dice, me imagino que lo bañaron, porque imagínate. Y cuando lo presentan, Dios le dice al profeta, ese es.
Aleluya. La humildad de David lo hizo invisible para su familia, pero no lo hizo invisible para Dios. No luches para que te vean, porque el que te tiene que ver ya te vio y ya sabe quién eres tú. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Hay que esperar el tiempo de Dios.